Ahí estoy un poco más cómodo. Bien, continuando con la enseñanza sobre el libro del Éxodo, amén, sobre la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, habíamos llegado hasta el momento esperado del pueblo, que era precisamente alcanzar ese día de la salida de la esclavitud, amén. ¿Cuántos recuerdan que hasta ahí llegamos? Nadie. Amén, amén. Pues qué pena, porque no vamos a recordar de él. Vamos a avanzar, amén. Si se acuerda, gloria a Dios. Si el que no se acuerda, pues ya no es culpa. Gracias al hermano, puede ver los videos en YouTube. Sí. Aleluya. Me va a ayudar bastante, hermano, con eso. Porque así ya no tengo que estar recordando todas las clases de la semana anterior, cada que empiezo la semana que me toca. Amén. Una vez que el pueblo sale de Egipto, amén, en el capítulo 13 la Biblia nos habla de dos cosas muy importantes, mi amado hermano, que yo en realidad pensaba no darle mucho énfasis a este capítulo 13, pero analizándolo bien, tiene dos casos, dos sucesos, dos cosas, tiene dos puntos que son importantísimas en nuestras vidas. Suceden aquí dos cosas que, aunque parezca que no fuese, y aunque usted no lo crea, hermano, son más parte de nuestra vida como cristianos que la vida misma de los judíos. Amén. Y estos dos casos, dos sucesos que se dan, dos cosas que Dios hace en este capítulo 13, es que primero pide al pueblo, al salir de Egipto, que se le consagre a todo primogénito. Amén. En el prefacio de la Biblia, el capítulo 3 dice la consagración de los primogénitos. Y el otro tema, el otro suceso es que vamos también a hablar sobre aquella columna gloriosa de nube y de fuego que acompañó al pueblo judío durante toda su peregrinación en el desierto. ¿Cuántos años fueron, mi hermano Jonathan? 40 años. Amén. 40 años en el desierto estuvo esa nube de gloria. Dicen los científicos que la nube de la que habla el libro de Éxodo, en esta parte, ¿sí?, es la nube de ceniza y humo que dejaba ver el volcán Tera, que, como les he dicho anteriormente, tuvo erupción en ese tiempo. Pero como ya también les he dicho, haciendo un análisis histórico, no concuerdan las fechas entre la erupción y el éxodo. Tiene una diferencia de aproximadamente 450 años. ¿Sí? Pero podría ser, a la vista humana, de que se haya dado un suceso así. Porque aquí en el Ecuador nosotros tenemos un volcán que creo que es el Chimborazo, ¿no? O el Pichincha. Chimborazo, que de vez en cuando también como que le da por ponerse medio bíblico, apocalíptico al hombre, y comienza a enviar una columna de ceniza y de humo y de fuego que ha llegado en algunas ocasiones a sobrepasar hasta 3 kilómetros de altura. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a dar cuenta, ¿no? Bravo. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, ¿sí?, de que solamente ese hecho se contrapone en totalidad a la versión bíblica. Porque si nos pudiésemos medir la distancia que tenemos desde aquí de Guayaquil hasta la sierra donde está este volcán, es mucho menor a la distancia que había entre el lugar donde se dio el éxodo judío a el norte del mar Mediterráneo, ¿sí?, donde estaba la isla en el que estaba asentado ese volcán. ¿Sí? Hay más o menos unos 400 kilómetros o más, 800 kilómetros, digamos. Amén. Imagínense. Y además, acá nosotros tenemos la ventaja que nos permitiría verlos, que la sierra está en un lugar elevado. ¿Sí? Y casi todas las cosas que están en la altura nosotros las podemos divisar. Por tanto, pudiéramos divisarlo, pero aún así no podemos por la distancia. Imagínense un volcán que está echando una columna de ceniza
atraviesa a más de 800 kilómetros, atravesando el mar Mediterráneo, ¿cómo hubiese podido verlo los judíos? Sí, según los estudiosos navales, a unas cuantas millas de distancia en el mar, se pierde totalmente la visibilidad de cualquier objeto. Amén. Y no solamente hablemos de millas. Yo no he sido marino mercante, pero Dios me dio el privilegio de estar embarcado como custodio de algunos barcos. Y yo sé que una vez que la embarcación desaparece, en lo que nos permite el horizonte ver, ya nosotros totalmente perdemos la visibilidad de cualquier cuerpo. Así sea de un continente, así de un cerro, ya no lo vemos a cierta distancia. Pues no tiene ningún sentido de que haya podido ver este volcán en erupción. Pero la Biblia dice que era la presencia de Dios. Y luego estaremos viendo la verdad de esto, ¿sí? Y estaremos viendo la evidencia bíblica de que no era un volcán echando una columna de ceniza, sino que era la misma presencia de Dios. Quizás no lo veamos hoy día, quizás sí podamos ver mañana esta evidencia bíblica. Amén. Pero hoy vamos a hablar de estos dos temas que son la consagración de los primogénitos y la columna de nube. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 13. Amén. Cuando todos tengan, me pueden decir amén. Y los que no tienen, también. Aleluya. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás como un cordero. Quiero que analicen bien este texto. Dice así: mas todo primogénito de asno redimirás como un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose de Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Aquí vemos a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Aquí vemos a Dios pidiendo que se le consagre a todo primogénito de los hijos de Israel. Incluye en esta petición de consagración a los primogénitos, aún de los animales, aún de los perros, de los gatos, de los bueyes y de los caballos. Porque aquí no dice de una especie de animales, dice de toda especie, de los animales. Amén. La palabra consagrar significa ofrecer o dedicar una cosa o un lugar a Dios. Amén. Aquí quiero que entendamos por qué es tan importante que sepamos qué significa consagrar. Porque a nosotros Dios nos ha pedido que vivamos una vida de consagración. Me da un gusto verte aquí, Nelly. Me siento gozoso y saber que estás mejor. Amén. Dios nos pide a nosotros una vida de consagración, hermanos Simón. Amén. Pero ¿cómo podemos consagrarnos si no entendemos qué es consagrarse? Consagrarse significa dedicar, ofrecer, entregar o apartar algo o a alguien al servicio de las cosas santas. Consagrar significa
vivir una vida devocional a Dios. La palabra hebrea que se refiere a consagrar es la palabra Hanukkah, que significa apartar, dedicar o consagrar un altar o consagrar algo en un altar. Los judíos contemporáneos tienen como ritual, ¿sí?, que una de sus fiestas es que una vez en su vida hacen la consagración, la fiesta del Hanukkah, ¿me hermano Simón? Y le hacen eso a los hijos cuando ya pasan de los 15 años. ¿Sí? Y a veces parece mentira, mi amado hermano, que nosotros parecemos a los judíos en esto. Solo una vez porque pasó alguien, hermano, quiere hacer aquí lo que quiera consagrar en su vida al Señor, y pasan y hacen la oración y te consagramos y se fue y se acabó el Hanukkah para tu vida. Pero el Hanukkah es parte de la vida del cristiano, porque dice apartar, dedicar, ofrecer una cosa o un lugar a Dios, pero no dice que es por un momento, ni por un día, ni por una noche. Dios pedía una consagración que tenía que ser para siempre, perpetuamente, por todas las generaciones. Y no es que el Hanukkah, bueno, yo lo consagro, me consagro hoy, yo mañana lo consagro a mi hijo, después de 5 años a mi nieto. No, que tú te consagres para siempre, que nosotros nos apartemos para Dios, nos dediquemos, vivamos una vida devocional a Dios. Eso le pide a Dios a este pueblo, que haga con sus primogénitos, aún con los primogénitos de los animales que ellos tenían. Pero ¿qué pasa? Que yo veo por la palabra de Dios que esta consagración Dios en realidad no se la estaba pidiendo solamente a los primeros hijos, aunque dice a todo aquel que abra matriz. Yo creo por la palabra de Dios que Él estaba pidiendo que esta consagración sea para todos los del pueblo de Israel, sean los primeros, los segundos, los terceros. ¿Por qué razón digo esto? Porque dice la palabra de Dios en Éxodo 4:22 que cuando Moisés se presentó a Faraón, le dijo estas palabras: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, Dios veía a todo el pueblo como primogénito, no solamente a los primeros nacidos en cada familia. Entonces tenía que consagrarse el mayor, el segundo, el tercero, y si eran 12, los 12. Y en ese tiempo había padres que tenían hasta 30 hijos, pues los 30 hijos tenían que ser consagrados. Pero me imagino que lo tomaron por lo literal y dijeron, bueno, solamente le daré al mayor y los otros ya no. Porque así vivió el pueblo judío por mucho tiempo, y creo que hasta la actualidad vivir así. Pero la palabra de Dios dice que el primogénito para Dios no era solo los nacidos primero, era todo, porque Él le dice a Moisés que vaya y diga a Faraón: deja ir a mi hijo, deja ir a mi primogénito. Y no estaba diciendo que lo dejara solamente a Jacob, porque Jacob ya había muerto. Le estaba diciendo que lo deje ir a todo el pueblo, porque para Jehová todo el pueblo era primogénito. La palabra primogénito, yo le cuando en la enseñanza de José, la palabra Pecoa, ¿ya? Que significa el que tiene mayores privilegios en la familia, aunque no siempre representa que era el mayor, porque como en el caso de Rubén, que perdió la primogenitura, la obtuvo José, que también tiene una primogenitura en su madre, ¿sí? En otras ocasiones había primogénitos que los padres le daban la primogenitura por ser los hijos preferidos de ellos, pero era el que mayor privilegio tenía. Pero ese primogénito, a pesar o por encima de los privilegios que el padre o la sociedad le daba, él tenía unas responsabilidades también que eran muy grandes. Y una de las mayores responsabilidades del primogénito era que en él recaía la responsabilidad sacerdotal de la familia. Imagínense, no ser el primero, ser el tercero. Quizás él decía, bueno, yo soy el tercero, yo no voy a ser el primogénito, yo no tengo por qué dedicarme. Pero si al padre le parecía que ese era su hijo predilecto, pues él tenía que comenzar a sacrificarse y buscar la presencia de Jesús en su vida, porque él iba a ser el que iba a llevar a su familia entera de la mano a la vida en comunión con Dios. Pero ahora Dios le pedía a todos ellos, esta bendición se la podían perder como resultado de las malas acciones. Así mismo, mi amado hermano, la
puede perder. Usted es un primogénito en el Señor, yo no digo bíblicamente lo que la palabra nos revela, pero también se puede perder. Hay un versículo del libro de Hebreos que dice que ninguno tenga una raíz de amargura, como Esaú, ¿no? Que vendió su primogenitura, dice. Y él perdió los derechos de primogénito. Y así muchas veces uno puede perder los derechos primogenitales que el Señor le da. Miren, hermano. El sentido del vocablo también se refiere a hijo predilecto. Amén. En el caso de Jeremías 31:20 que dice: no es el hijo precioso para mí, no hay niño en quien me deleito. ¿Y qué pasó cuando Jacob bendijo a los hijos de José? Manasés era el mayor, pero él lo bendijo a Efraín. Porque aquí en este versículo nos revela que él encontró cosas preciosas en Efraín, que lo llevó a tenerlo entre los dos como predilecto y lo bendijo con la primogenitura. Así también a nosotros, mi amado hermano, la palabra nos considera primogénito. Hebreos 12:22-24 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad que yo vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada en los dinteles. Recuerden que habla mejor que la de Abel. Imagínense lo que dice la palabra de Dios, que nosotros cuando venimos a Cristo nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo es eso? Miren, hermano. Aquí dice que Moisés le dice a Faraón que Israel es su primogénito. Amén. Y resulta que también la Biblia nos habla de uno que perdió la primogenitura. Debería ser el pueblo de Israel hoy en la actualidad el primogénito de Dios. Debería ser, por la palabra. Pero Juan 1:12 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho, ¿qué cosa? Hijo de Dios. En ese momento que aparece la iglesia de Cristo en escena, el pueblo de Israel pierde su primogenitura y nos es otorgada a nosotros, porque somos primogénitos, hijos de Dios, por la fe. Por eso en el libro de Hebreos dice: la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos. Y nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Amén. La palabra de Dios dice que los que recibieron a Cristo, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y aquí dice que los que están inscritos en el libro de la vida es la congregación de los primogénitos. Lo que hizo que nosotros alcancemos la primogenitura, que le fue arrebatada a los que no lo quisieron recibir. Ahora resulta que nosotros en el espíritu, en lo espiritual, somos mayores que el pueblo de Israel. Somos los primogénitos. Y aunque ellos sean mayores en edad, porque tiene el pueblo judío más tiempo que el pueblo cristiano, aquí se da un caso como el de Jacob, que tuvo hijos, y el mayor no alcanzó la primogenitura que le fue otorgada a José, siendo el menor. Amén. Si me está convirtiendo en toda la primogenitura. Entonces, cuando dice la consagración de los primogénitos, Dios nos está pidiendo a todos nosotros. Eso es lo que yo decía antes. Este punto pensaba que no era tan sustancial en la enseñanza, pero cuando lo analizo bien, yo me doy cuenta de que esto de la consagración es una petición, es una ordenanza más que todo, es una demanda que Dios nos hace a cada uno de nosotros, que nos consagremos, que nos dediquemos, que nos apartemos, porque para Él somos sus primogénitos y tenemos que vivir una vida apartada. Si ya vivimos la Pascua, si ya salimos de Egipto, si ya salimos de la esclavitud y si ya nos abrió la puerta para que seamos libres, pues lo primero que le pide es consagración. Y así una vez que tú viniste a Cristo y dejaste la vida de pecado y saliste del Egipto mundano, lo primero que Dios te ha pedido es consagrarte. Amén. Pero parece que fuera lo último que Dios nos ha pedido. Porque a veces vivimos como si fuera lo último que Dios nos hubiese pedido. Consagración. Es que no sé qué significa, pues ya lo dije. Ofrecer, dedicar, apartar, entregar una cosa para el servicio santo a alguien o un lugar. Dedicarlo al altar o dedicarlo en un altar.
Amén. Amén. Entonces ya sabemos qué significa consagrar. Amén. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Amén. Levante la mano a los primogénitos del Señor. Gloria a Dios. Y el resto todavía no son. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. La palabra en hebreo que se utiliza para esto es shur, que es desviarse o apartarse o retirarse. O sea, desviarse de lo que Dios no le agrada, retirarse, apartarse. En el griego es la palabra eklimno, que significa, incluso significa esquivarse o evitar. Consagrarse incluso significa esquivarse. ¿Sí? ¿Por qué razón esquivarse, mi amado hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 6:16? ¿Sí? Que tomemos el escudo de la fe, ¿no es cierto? Con el que podamos, ¿qué cosa? Apagar los dardos del maligno. ¿Sí? También nos puede decir el Señor, si no pegan el escudo, por lo menos lo esquivemos. ¿Sí? ¿Cómo es esquivarse? Cuando alguien te tira algo y tú veas, y pasó. No te tocó, no te hizo daño, ¿no es cierto? Pero si te toca, supongamos que te tira una pelota de béisbol y sale, y no te alcanzas a agachar, ¿qué pasa? Ah, ya loco, ¿sí? Pero te digo una cosa seria. En una ocasión, le voy a contar una historia medio payasa. En una ocasión yo estaba molestando a un muchacho. Este niño tenía unos 14, 13 años y yo estaba por los 20. Y me descargaba el muchacho todo siempre. Y un día este niño ya le dio coraje, cogió un limón y me lo tira. Y yo quise esquivarme el limón. Pero lo que no imaginaba es que el muchacho tenía tanta mala puntería que me iba a tirar el limón y no me iba a dar. Si yo no me esquivo, no me pega. Pero me esquivo y en realidad no me pegué. Y el limón me lo pone en el ojo. Oiga, yo lloraba. Le dije a ese muchacho hasta le profeticé que iba a morir. Lo abrazaba porque yo lo quería mucho. Le decía, porque dice, oye, yo no sé. Hermano, un limonazo en el ojo. Aleluya. Así le pasa cuando uno no se esquiva. Pero la palabra de Dios dice que consagrarse también significa esquivarse. Que tenemos que esquivar también esos ataques del enemigo. Amén. Pero esquivarnos bien, porque si nos esquivamos justo para donde va, nos va a caer. Amén. Vamos a hablar aquí sobre este tema para poder avanzar. Aleluya. Dice Levítico 20:26. Bendita sea la gloria de Dios. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Imagínense, cuando somos primogénitos, somos de Él, le pertenecemos. Aquí en este texto bíblico yo veo una oración donde se denota la pertenencia que hay en nosotros para con Dios. Amén. Amén. Aquí vemos que Dios declara un derecho de posesión. Dice, los he apartado para que sean míos. Dios está reclamando esa posesión de nosotros. Pero para que podamos ser de Él nos pide una cosa, que seamos santos, o sea, consagrados. Amén. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Santo. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La versión Biblia de las Américas dice, puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deberemos ser nosotros para que andemos en santa conducta y en piedad? Eso habla de consagrarse y apartarse y vivir en una conducta santa. No seamos santos como los santos de piedra que tienen los católicos, que no hacen nada, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, no pueden alabar, tienen nariz y no pueden respirar. Nosotros estamos vivos porque Dios nos ha dado vida, sopló en nosotros aliento de vida y nos ha dado el Espíritu Santo, que es vida,
dice ser santo aún hasta en el hablar. Amén. Imagínense esa aportación que hace el hermano Simón, aún en la manera de hablar. Pero resulta que a veces, oiga, yo aquí no he visto, gloria a Dios, pero en las otras iglesias sí he visto, en la de allá. Y hermano, que ya tienen años en el Señor, yo no le quito a usted, hermano, sí, porque Dios lo va a utilizar a usted como tenga que usarlo, pero de forma santa. Amén. El hermano que dice, no, que así no es el Señor, pues, porque la gente tiene que saber de dónde el Señor me sacó, pues. Sí. ¿Usted cree que es una forma santa de hablar? No. No le dice no vaya a ser un colegio, vaya a ser una escuela, pero eso se puede dejar. Eso se puede dejar. Porque entonces usted, ¿qué testimonio da de que Dios lo ha cambiado? ¿Sí? Usted tiene que decir Shibolet, no puede decir Shibolet porque le causa la muerte. Hay un texto bíblico en Jueces 6, que hubo una guerra entre los pueblos de Dios. Y ahora algunos querían huir y querían pasar a hacer puentes del otro lado. Y entonces eran los danitas, ¿no? Los danitas, los del otro pueblo, los del otro lugar le decían, a ver, si tú dices Shibolet, ¿qué vas a pasar? Y le preguntaban esto porque dice que los danitas no podían decir Shibolet, decían Shibolet. Entonces en esa parte, miren, en la forma de hablar nos cogían a ellos. La forma de hablar declaraba que ellos no eran de ese lugar. De Benjamín, ¿no? La forma de hablar delataba quiénes eran. Amado hermano, tu forma de hablar te delata. Una cosa que a veces, bueno, de broma, digo, ¿qué fue mi llave? Todo bien, pero que ya hay personas que no son de aquí, ¿no? Porque yo vengo de otro lado, de aquí de México. Pero que, oiga, realmente se paran en el púlpito del Señor, se paran en el altar de Dios. Amado hermano, yo le voy a contar la prenda, yo soy un loco. Más loco fue Cristo, que eres pecador y dio tu vida por ti y no habla así. Y no habla así. Porque lo que hizo Cristo es cosa de locos. ¿Sí? Y yo también estoy loco porque yo le creo. Y mi manicomio está en los cielos. Amén. Y no me va a curar. Amén. Me va a dejar más loco para que la gente diga que tú y yo estamos locos, locas. Pero una cosa es estar loco y otra cosa es decir que eres sabroso. Y eso tiene que pasar. Toda nuestra vana manera de vivir. Dice, basta ya el tiempo vivido para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. No es que en mi barrio no hay que hablar así. Pues es en tu barrio donde tienes que dar testimonio de que Cristo te ha cambiado. Y que no hablar como la gente del colegio, porque en el colegio si no hablo como ellos, entonces me sacan. Si no hablo como la gente en el colegio, me hacen bullying y no me dejan ser el grupo, no me dejan ser el gajo. Pues si no te dejan de ser ese gajo, gloria a Dios. Porque el gajo que te importa estar es la congregación de los primogénitos. Amén. Sí, la amistad con el mundo te constituye en enemigo de Dios. Así que mi amado hermano, joven o adulto que estudia, que estás en colegio, universidad y escuela, ten cuidado con esa parte. No creas que porque quieres ser parte de los que están en la moda, que va a ser mejor, no, porque te va a apartar de Dios. Y nadie que esté en el gajo va a entrar al reino de los cielos, sino los que están en el otro gajo, como dicen ellos, de la congregación de los primogénitos, porque ellos están inscritos en el libro de la vida, los del colegio no. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendita sea la gloria. ¿Cuántos creen en esto, hermano? Amén. Dile un aplauso al Señor si usted lo cree. Desde el verso 17 en adelante tenemos, esto es impactante, amén, la columna de nube y fuego. Esto es maravilloso, porque el mundo no lo cree. Y si usted se pusiera, hermano, a investigar, usted se dará cuenta cantidad de adefesios que se inventan tratando de explicar esto. Lo triste, que hay hasta iglesias, hay hasta enseñanzas evangélicas que hablan cosas absurdas.
Oiga, hay gente cristiana evangélica, pentecostal. No digo que sea pentecostal, porque pentecostal, sí, se refiere a ese día de Pentecostés. Amén. En que cayó fuego del cielo sobre cada uno de los 120 que estaban orando. Amén. Y comenzó a haber una manifestación poderosa del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora un día puedo hablarle del hecho de lo que sucedió allá en Pensacola, Florida, sobre el nacimiento del movimiento pentecostal. Pero dice que en esa iglesia, cuando ese hombre comenzó a orar, a más de 3 cuadras la gente lloraba porque se sentían en la autoridad del pecado. ¿Pero escuchó la historia de ese hombre? Y algo estremecedor. Y cuando el pueblo de Dios se une en oración, pasan cosas espectaculares. Si no pasa es porque no hay unión, no hay unidad, no hay un solo sentir, no hay un solo pensar. Amén. No hay un solo sentir, no hay un solo pensar. Pero tiene que haber un solo pensar. Dice Efesios 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Tiene que haber un pensar, mi amado hermano. Y muchos textos bíblicos hablan de que tiene que haber un pensar. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Que Dios muestra en su palabra que hasta los que hacen lo malo, cuando están en un solo pensar y en un solo sentir, triunfan. Amén. Entonces pone a leer en el libro en Génesis 11 sobre la historia de Nimrod y de Babel. Dice que Dios se preocupó. Todos tienen un solo pensar, dice, y nadie les hará desistir. O sea, iban directo al éxito. Y Dios tuvo que actuar, porque ¿sabe por qué? Porque a él lo que ellos estaban haciendo no le gustaba. Pero si lo que ellos hacían a Dios le hubiera gustado, hasta hoy existiera lo que ellos estaban haciendo. Pero si nosotros hacemos cosas que a Dios sí le agrada y nos unimos, Dios va a decir, estamos en un solo sentir, nada lo va a hacer resistir, pero entonces le voy a traer bendición sobre ellos hasta que abunde, porque en la oración y en la unidad y en la paz hay bendición, dice Salmo 133, porque ahí envía Jehová bendición, dice la palabra de Dios. Amén. Pero no, si cada uno dice, no, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy cholo, imagínense, ay, que yo soy. Bendita será Dios, vamos a ver ese tema ahí. Ahora imagínense, mi amado hermano. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y luego, porque tengo ese tema porque estoy hablando de la iglesia de allá. Y yo tengo que hablar de la de aquí. Amén. ¿De qué estamos hablando? De la gloria de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva bajento. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel en Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Hay una alabanza que habla de eso. ¿Así la han escuchado? Amén. De día columna de nube, de noche columna de fuego. ¿No es preciosa? Es viejísima esa alabanza. Es preciosa. Ahora que mañana alguien la canta. Mira, una vez que el pueblo sale de Egipto, mi amado hermano, mira lo que hace Dios. Dios no lo deja solo, porque Dios nunca abandona. Dios no deja a nadie a su suerte. Bueno, ¿sabes qué? Ya saliste, ya te libertad, haga lo que sea. Dios no te dijo a ti, no creas que cuando ya te entregaste a Cristo, Dios volvió a entregarte a Cristo, así, mira cómo sales adelante. No. Dios va a estar siempre acompañándonos. ¿Sí? Pero aparte de acompañarnos, los comenzó a guiar por el camino por donde debían andar, con la finalidad de cuidarlos, de preservarlos. Amén. Dios conoce los corazones de los hombres y sabe sus debilidades, porque Él nos hizo. Y dice su palabra que Él conoce aún los intentos
nuestro pensamiento. ¿Usted tiene idea lo que es intento de nuestro pensamiento? Una cosa es decir nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es que ya lo pensamos y ya lo sabe. Intento de los pensamientos, mi hermana María Elena, ¿qué entiende usted por intento de los pensamientos? Pienso algo, intento pensar algo, intento hacer algo. ¿Usted me va? ¿Tú, Vicky, qué piensas? ¿Qué piensas, Simón? Intento de los pensamientos. Los corazones no son malintencionados. Las malas intenciones. Pero cuando dice cuando se lo dice, que ni pensé y él ya sabe lo que iba a pensar. Es diferente a decir, sí, solo lo pensé, no lo dije. Así decimos a veces, ¿cierto? Sí. Pues acá ni siquiera lo pensaste y él ya sabe lo que vas a pensar. Intentas pensar y él ya sabe lo que vas a pensar. Conoce hasta el intento. ¿Con qué intención? ¿Y qué es lo que vas a pensar? ¿Con qué finalidad? ¿Y cuál es el propósito de tu pensamiento? Dios ya lo conoce. Amén. Amén. Vamos a ver un texto bíblico, bendita sea la gloria de Dios. Crónicas 28:9. Primera de Crónicas. Amén. Primera de Crónicas 9. Léelo, María. Aleluya. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo honorable, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Si tú te buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amén. Dice la versión que Dios habla hoy, en la parte donde dice que tiene todo los pensamientos, dice así. Dice, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento. Así que si tú lo buscas, Él permitirá que lo encuentres. Pero si te apartas de Él, te rechazará de una vez para siempre. Mire, dice que Él entiende hasta la intención de lo que nosotros pensamos. O sea, entiende la intención y con qué intención. Lo que pensamos. Pero a veces decimos, bueno, gloria a Dios, no lo pensé, no lo dije, no lo hice. Pero la palabra dice que Dios hasta los pensamientos ya los entiende y los interpreta. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que como él sabía que el pueblo, al ver a los filisteos, un pueblo más organizado y hasta con un ejército armado, se iban a acobardar y los cobardes se iban a tirar hacia atrás. Sí. Porque uno de los principales rasgos del cobarde es que toda la vida viene pensando en retroceder. Sí. Usted como conoce a la persona cobarde en Cristo. A veces me da ganas de ya como era antes. Antes yo conseguía la plata. A veces me da ganas de volver a ser como antes. Vive con ganas de ser como era antes. Eso es cobardía. ¿Por qué vive con ganas de ser como era antes? Porque se le hace difícil vivir la vida que Dios le ha dado. Y piensa que como era antes le iba mejor. Imagínense, le estaban ofreciendo un camino de libertad a este pueblo. Sí. Y en algunas ocasiones ellos se rebelaron contra Dios diciendo, si mejor estábamos en Egipto. Y como Dios conocía la intención del corazón de ellos, sabían que esto siempre se iba a dar. Al ver al pueblo filisteo, al ver la dificultad, al ver la terrible situación que se le presentaba, ellos iban a retroceder. A mí me llama mucho la atención un texto bíblico, no lo tengo apuntado aquí, pero que dice que cuando Moisés envió los espías a la tierra de Canaán, ellos fueron y vieron, dice que era una tierra que realmente producía leche y miel y era muy fructífera. Pero ¿qué vieron aparte de eso? Vieron unos hombres gigantes, dice, descendientes de los anaseos. Y cuando vinieron le dijeron a Moisés, no vamos a poder conquistar esa tierra, dice, porque había gigantes y a nuestro parecer ellos nos veían como las moscas. Imagínense, mi amado hermano. No dice la Biblia que los gigantes los veían a ellos chiquitos, sino que ellos creían
veían y sentían que los gigantes los veían chiquitos. Y hay una diferencia muy marcada en eso, amén. Una cosa es que los gigantes te vean chiquitos y otra es que tú creas que los gigantes te ven chiquitos. Una cosa es que tu problema sea realmente grande y otra cosa es que tú creas que es grande y tú eres pequeño. Amén. Amén. Pero algo que es realmente es difícil, hermano, como más es difícil sobrellevar esta palabra. Pero a un predicador dijo un día por ahí: no le cuentes a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Y mire que eso es algo maravilloso. Es duro de vivirlo porque todos somos seres humanos y todos llegamos al momento de debilidad. Amén. Todos pasamos, pero esta breve tribulación momentánea nos produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice en 1 Corintios 4:17. En 2 Corintios 4:17. Amén. Ahora resulta, mire, como él se da cuenta que ellos se van a acobardar, decide no solo acompañar, guiarlos todo el tiempo por medio de una columna de gloria que era de humo en el día y de fuego en la noche. En Nehemías 9:19 dice: tú con todo, por tu mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles por el camino por donde habían de ir. Esa columna los guió todo el tiempo, no dejó que se pierdan, no dejó que se acobarden. Y aún así, a pesar de eso, hubieron unos cuantos que se acobardaron, que se rebelaron contra Dios, pero Dios nunca va a dejar a su pueblo abandonado. Amén. Amén. Esta gloria, esta columna de gloria, es lo que nosotros conocemos como Shekinah. Amén. ¿Se ha escuchado la palabra Shekinah? Amén. Y ya hemos hablado de eso. Shekinah, en hebreo se refiere a la radiancia o a la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando hay un culto se sintió la Shekinah de Dios, amén. Pero no es decir la presencia de Dios lo que se llama Shekinah. ¿Sí? La palabra Shekinah se deriva del verbo shakan o shahan, que en el idioma hebreo bíblico significa residir o residencia. Y es usado con frecuencia en la Biblia hebrea, o sea, en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como Shekinah, como residencia. En el hebreo rabínico antiguo se refiere a la costumbre de las aves de vivir en el nido, de cómo ellas viven pegadas al nido, de cómo salen a buscar la comida, vuelven al nido a alimentar a sus aves. A eso ellos refieren el Shekinah, ¿sí? Esa es la palabra Shahan. Pero en el judío clásico, la Shekinah se refiere a la morada, o sea, a la presencia divina de Dios viviendo en un punto en que la proximidad del pueblo se percibe con mayor fuerza en la comunión con Dios. Cuando hay esa comunión con Dios y sientes esa fuerza, esa presencia maravillosa, es que está la Shekinah de Dios ahí y se está derramando su gloria. En realidad no se está derramando la Shekinah. La Shekinah es que significa que Dios decidió tomar ese lugar como su habitación, decidió tomar en ese momento ese lugar como su residencia. O sea, en ese momento el mismísimo Jehová de los ejércitos está parado en ese lugar y tomó ese lugar para vivir ahí. Gloria Por a eso Dios. usted siente como se comienza a derramar esa nube de gloria, y hasta que dice que no siento nada cuando vengo, cae de rodillas, comienza a llorar, y los que están más cerca de esa presencia comienzan a brincar, a danzar, a llorar. Amén. Y unos cuantos que les gusta el relajito comienzan a brincar y a tratar y a darse golpe con los demás, porque así pasa. Amén. Porque a veces no todo es de Dios y hay que tener mucho cuidado con lo que es de Dios. Pero cuando se derrama la gloria de Dios y la Shekinah está en este momento en este lugar, la presencia de Dios está ahí. Oiga, es algo maravilloso, impactante. Imagínense ese pueblo 40 años de día y de noche con la Shekinah de Dios. ¿Ah? A eso nos soltemos a veces nosotros. Deberíamos vivir sintiendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Amén. Somos los hijos primogénitos. Y ellos tuvieron 40 años. Y a veces nos portamos igual que ellos. Entendemos la Shekinah de Dios ahí. Y andamos, ya me quiero ir. Es que ya no quiero, es que esta hermana me cae mal, es que este hermano no me mira, es que este hermano me critica. Aleluya. Criticarle a lo que te dé la gana. Déjame sentir la Shekinah de Dios. Yo
aquí lo sostengo. El día que vine aquí, hasta hoy yo aquí siento la presencia de Dios. Amén. Y ha de ser porque la llevo en mi vida, más de todo, porque si no la sintiera. Gloria a Pero Dios. cuando estoy aquí, yo siento un gozo maravilloso y espectacular de Dios. Si tú no lo sientes, mi amado hermano, no es mi culpa. Ponte a cuenta con Dios y pregúntale por qué te sientes así. No es conmigo tu problema, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad. Amén. Es excelente, y ese es Satanás y sus demonios. Amén o no amén. Amén. Aleluya. La palabra hebrea Mishkan, ¿sí? que significa tabernáculo o templo. En realidad, el sentido de la palabra Mishkan, o sea, tabernáculo en español, es donde Dios mora, donde Dios vive. Y se deriva de la raíz Shakan, que es de donde proviene Shekinah. O sea, Shekinah significa donde Dios vive. Amén. Amén. ¿Y sabe de quién depende de que la Shekinah de Dios, este lugar se convierta en Shekinah de Dios? Del pueblo. Porque Él habita en medio de un pueblo que le alaba. Que lo honra. Amén. Amén. Él vive en medio de un pueblo que le adora, que le cree. Porque si son incrédulos, esa alabanza también es falsa. ¿Sí? ¿Y sabe qué cosa pasa? Que Dios sabe quién cree, quién no cree, quién tiene fe, quién no tiene fe. Dice la Biblia que Pedro estaba haciendo su obra misionera y llegó a... Bueno, pero decía, bueno, dice que estaba en un cojo, hecho vieja. Pero un hombre cojo, otro cojo, no yo, otro. Y estaba ahí. Y dice que el hombre quería ser sano y que Pedro posó sus ojos sobre él. Y viendo en sus ojos que tenía fe para ser sanado, lo sanó. O sea, la fe es algo que te brota por los ojos. Amén. La persona que tiene fe se lo conoce. No andan amargados, no andan peleando, no andan... Bueno, de vez en cuando medio afligido, pero al ratito ya se le quita. ¿De qué es el fruto del Espíritu? Uno de los frutos del Espíritu es otra cosa. Amor, bondad, paciencia, paz, benignidad, tantas cosas. Vive alegre. Que andaba triste, amargado, peleando entre dos hermanos de una misma congregación. ¿Qué fruto del Espíritu tiene él? Tiene fruto del diablo. Porque el diablo es el que hace pelear. Amén. Y el otro se deja utilizar. Amén. Amén. No hemos sido llamados aquí para ser instrumentos del diablo, hermano. Hemos sido llamados a ser instrumentos de Dios. Instrumentos de paz, de amor, de gozo. Amén. Hemos sido llamados para... ¿Cómo que dice la palabra de Pedro? Yo no sé cómo se fue el versículo de la mente. Hemos sido llamados todo el pueblo santo y es adquirido ¿para qué? A ver. Aleluya, vamos a buscar el texto bíblico también. A mí se fue de la mente. Gloria a Dios. Ya lo vamos a encontrar tranquilo. Amén. Ahí dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos sido llamados. Y dos que andan peleando no muestran ninguna luz. Dos que andan con odio, con resentimiento y con cosas en su corazón, ¿qué luz admirable van a mostrar? Mira, toda la vida lo estamos sonriendo. Gloria a Dios. Oiga, hay gente, yo siempre digo así, de ciertas personas que no son de aquí, son de la iglesia de allá. Si esta persona me hubiera predicado el evangelio, yo hasta hoy día me convirtiera porque no le creyera. Amén. Dijo por ahí, cuando veía esos videos de la vecina, dice que eso espera que me dio la deja botada para poder trabajar. Y todas morras salen a vender productos adelgazantes. ¿Quién te va a creer que eso adelgaza ahí? Así mismo, todo amargado, ¿quién te va a creer que Cristo cambia? Pues? Peleando, ¿quién te va a creer que Cristo transforma? Sí, si andas todo el día con una cara de pico, mal amaestrado, ¿quién te va a creer que eres nueva criatura en Cristo? Pero si andas sonriente, con gozo, vives en sanidad y consagrado. Oye, tú no abres ni la boca, la gente quiere ser como tú. Amén. 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 Amén o no amén. Amén. La gente se dice, uy, no, anda alegre todo el día, yo quisiera ser como ese hermano. Pero si andas todo ahí, te parece al paginay. Nadie te va a querer. ¿Quién va a querer andar así igual a ti?
Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Esa nube de gloria no es solo una nube de gloria, simplemente. Es la muestra tangible, visible, palpable de que Dios nunca abandona a su pueblo a su suerte. Porque era fácil que Moisés le diga, oiga, Dios está con nosotros, créanlo. Pero era mejor que ellos pudieran ver. ¿Sabe lo que significa tangible, palpable? Lo que está ahí, lo que usted puede ver, lo que usted puede guisar, lo que con certeza sabe que existe. Lo puede tocar. Y esa nube, quizás no pueda acercarse, pero ahí estaba, tan visible como ese pilar está ahí, y yo lo estoy viendo. Así dice la Biblia que estaba esa nube. Amén. Y yo lo creo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nunca mandó a nadie a su suerte. Eso que dice por ahí, a la persona abandonada, está la buena de Dios, no debería aplicarse nunca a quien está en abandono. Porque la buena de Dios no significa abandonado. El que está a la buena de Dios está con la presencia de Dios ahí a su lado. Amén. Nosotros podemos decir que estamos a la buena de Dios porque está su presencia de nosotros. Pero no abandonado, ¿dónde está la buena de Dios? Está la buena del diablo. Bendita sea la gloria. ¿Y sabe lo que significa que Dios haya mostrado su Shekinah ahí de forma tangible? Su amor incondicional. Amén. Miren, el Salmo 23, del 1 al 3, es un salmo precioso, el himno nacional de los cristianos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. El verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando Dios se toma el trabajo de guiar a alguien, es por amor. Y así no hace un padre con sus hijos. Amén. ¿Tú por qué guías a tus hijos en el camino de la vida? O a cualquier lugar que lo guías, porque los amas. Si no lo amas, vete como haces tú solo, amén. Pero el amor nos hace que a esa persona que amamos la queramos guiar. A nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, en cualquier situación, amén. No solamente en el camino de la vida, en el camino de Dios, pero siempre que queremos guiar a alguien, es para que llegue a buen puerto y a buen recaudo. Y eso lo hacemos por amor. Si Dios se paró ahí en forma de, o sea, puso su gloria, la paró en forma de nube, porque los amaba. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios para todos. Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Y la versión de Dios habla hoy, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Pero amado hermano, esa nube de gloria que guió al pueblo de judío, también se hizo carne para guiarnos a nosotros, mostrándonos el camino. Ahora estoy en Isaías capítulo 11, verso 10. Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, sea Jesús hablando de la genealogía de su descendencia, de su ascendencia, amén, dice, la cual estará puesta en pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación, su Shekinah, será gloriosa. La raíz de Jesús iba a tener una habitación gloriosa en esta profecía de Isaías. Y él nació en el libro de Juan. Nosotros leemos el libro del capítulo 1 de Juan. Oiga, es maravilloso, pero no vamos a leer eso en este momento. Voy a hablar de las palabras del mismo Jesús, de cómo él se comprometió, cómo él se mostró que él era la nube de gloria. Dice Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La versión de Juan hoy dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. El pueblo judío en el desierto iba caminando hacia la presencia de Dios que estaba en el monte Oreb, y solamente siguiendo esa nube iban a llegar. Cristo fue la nube de gloria que nos llevó a la presencia del Padre. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén.
Bendita sea la gloria de Dios. Y aparte de todo, y encima de todo, y a más de todo, esa presencia gloriosa nos la prometió para siempre. Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y luego nos dejó su Espíritu Santo para que nos siguiera guiando. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que llegue. Amén. Pero lo más precioso de todo, para terminar, es que en la eternidad, aleluya, Él mismo volverá a ser nuestra guía y nuestra nube de gloria. Abra su Biblia, Apocalipsis 7:17. Santo es, Señor. Este texto sí quiero que todos lo abran, amén, para que me acompañen en leerlo. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 22:5. Tenemos. Amén. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Estos dos textos nos dicen, ¿sabe qué, mi amado hermano? Que cuando estemos allá, vamos a aparecer a ese pueblo judío, con ese Cristo ahí como que fue esa nube de gloria, guiándonos a todo lugar, en todo momento. Yo solo puedo expresar lo que la palabra de Dios me permite entender, hermano. Pero hay cosas más allá del entendimiento que van a suceder en esos días. Y eso será para siempre. Eso será eterno, eso no tiene fin. ¿Sí? Y no necesitaremos del sol, no necesitaremos de luna, no necesitaremos ni de lámpara, ni de nada. Porque el mismo Cristo será nuestra luz y nuestra lámpara y nuestra guía y nuestra nube de gloria todo el tiempo. Y no por un año, no por 2 ni por 5. Para siempre. Para siempre. Y si tú crees que vas a estar ahí, mi amado hermano, dale un fuerte aplauso al Señor. Pero si no crees que vas a estar ahí, quédate que Dios con ustedes. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga.